semana, amigos televidentes, bienvenidos a Gente con Voz en esta mañana maravillosa, fresquita, aquí en el corazón del Valle del Cauca. Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Yo soy Suji Patiño, le doy gracias a Dios por este día y por la oportunidad de estar con todos ustedes. Vamos con nuestro primer invitado, se trata de Alexander Agudelo, candidato al Consejo número 2 por el Partido ACE. Bienvenido, doctor. Sujei, un saludo para usted, un saludo para toda la gente que a esta mañana nos ven, nos escuchan y que obviamente se levantan temprano a escuchar Gente con Voz y a ver Gente con Voz. Sí. Claro que sí. Hoy de madrugada a vernos también. Bueno, doctor Alexander Agudelo, usted 2 veces concejal del municipio, actual concejal, administrador público, digamos que tiene una gran ventaja frente a otros candidatos y es que ya tiene la experiencia, el conocimiento, como se podría decir, la experticia de estar allí en el Consejo Municipal. Cuéntanos sobre eso. Sí, Sujei, hoy, gracias a ese recorrido que hemos hecho en lo público, en la vida pública, donde hemos tenido la oportunidad de hacer la tarea no solamente del Consejo Municipal, sino que fuimos contratistas del municipio, que participamos activamente en todos los procesos políticos y de la vida social del municipio, donde tuvimos la oportunidad primero, por ejemplo, de ser constituyente juvenil. Yo hice parte de esa conformación y de esa estructura de lo que fue la ley de juventud, la ley 375 por allá en el año 94. Sí, nos acordamos. Después tuve la oportunidad de ser consejero municipal de juventud, que esa ley le abría la oportunidad a muchos jóvenes de participar en los escenarios de participación política, donde fui presidente de ese consejo municipal de juventud y que después tuvimos la oportunidad, gracias a un trabajo que se hizo, de llegar al consejo municipal y representar, digamos, toda esa población juvenil que en ese entonces, o todo ese movimiento juvenil que en ese entonces se había generado con la ley 375. Llegamos al Consejo Municipal, yo diría que a pesar de que teníamos una experiencia, llegamos con unas ideales y unos propósitos que lamentablemente, Sujei, no se daban. Lo hicimos en campaña, lo que pensamos todos los jóvenes, sí. La renovación de la política, ajá, de que la gente vuelva a creer en los dirigentes, que la gente inclusive recuperara la confianza en el Consejo Municipal. Y cuando uno llega y se encuentra con 16 personas más que piensan completamente diferente a uno, que inclusive algunos, y que es lamentable a veces decirlo, con unos intereses que ni siquiera pensaban en ciudad, sino en sus organizaciones, sus estructuras políticas y en avanzar mucho. Entonces uno decía, ¿aquí qué hacemos? En un tema donde muy seguramente la ciudadanía espera mucho de uno, la gente que confía y que le entrega el voto a uno confía mucho en uno, y uno dice, eso que nosotros propusimos en campaña, de que la gente vuelva a creer, de que la gente recupere la confianza, pues muy seguramente iba a ser muy difícil porque teníamos al frente 16 personas pensando completamente diferente a uno. Pero usted está hablando de algo muy interesante, doctor, perdona que le interrumpa, es varias cosas. Primero, usted llegó joven, pero ya llegó con un conocimiento, ¿sí? La primera vez que llegó al consejo, sí, ya había desarrollado una labor. Y usted llega con lo mismo que nos dicen muchos jóvenes cuando están aquí al frente, en Gente con Voz, dicen lo mismo que usted me acaba de decir: queremos recuperar la confianza, la credibilidad, que la gente vuelva a creer. ¿Por qué es difícil romper con eso? Sí, ya me dice usted, hay 16 personas que piensan diferente, pero ¿cómo puede uno marcar una diferencia ahí? Claro, Sujei, mire, a eso voy, mire. Entonces, la primera frustración fue esa, uno decía, bueno, ¿y cómo recuperamos la confianza con 16 compañeros que muy seguramente no les interesa? Ajá. Es más, uno de ellos me dijo, ¿para qué, Alexander, si en últimas todo el trabajo que usted se vea, la comunidad ni cuenta se da porque ni siquiera viene al Consejo Municipal? Y a veces ni los medios de comunicación escuchan, lo único que hacen cada 4 años es quejarse y quejarse y quejarse. Sí. Entonces dijimos algo puntual, dijimos, bueno, listo, si no podemos recuperar la confianza de 240.000 habitantes, pues hagamos una cosa, pues por lo menos que esa gente que confió en Alexander Agudelo no sientan al final del ejercicio que perdieron su voto. Y que va a hacer lo mismo que los otros. Y eso, entonces, ¿qué hicimos nosotros? Una tarea primero en el Consejo Municipal de un control político, de exigir en ese entonces, por ejemplo, los derechos para los jóvenes, pero además para toda la comunidad, y no abandonar en últimas esa gente que nos acompañó en ese momento, estar en contacto con ellos, informarles qué estábamos haciendo, y logramos por lo menos algo, Sujei. Si bien es cierto que toda la comunidad no crea en uno, pero por lo menos sí que esas personas que votaron por Alexander Agudelo creyeran, tanto así que hoy hemos ido creciendo
y hemos ido demostrándole a esas personas que votan conmigo, pero además a muchas personas más, que sí se puede hacer esa política para que la gente empiece a confiar en sus dirigentes y que sí se puede elegir un concejal para que realmente haga esas funciones. Yo se lo decía y se lo digo a la gente, mire, cada 4 años salimos a votar por 17 concejales y salimos a votar por un alcalde y ni siquiera sabemos para qué los elegimos, ni siquiera sabemos. No hay conciencia. Y le entregamos una responsabilidad de gobernarnos, de administrar los recursos que son de nosotros a personas, ni siquiera sabiendo qué responsabilidad tienen ellos o cuál es una función. Y yo cada que empiezo una reunión, cuando mis amigos, cuando las personas me invitan, yo les digo, venga, ¿ustedes saben para qué eligen un concejal? Y entonces la mayoría de gente dice, no, es para que nos ayuden. Esa es la respuesta puntual. Pero cuando uno entra a decirle, venga, pero las funciones de los concejales nadie sabe. Y entonces ese es un ejercicio que muy seguramente, Sujei, estamos obligados nosotros a hacerlo, pero que mi hija de 14 años me lo decía hace poco. Me decía, papá, es que la culpa no es de ustedes, los políticos. Porque en últimas la gente lo que hace es quejarse, quejarse y quejarse, y que el desempleo, y que la inseguridad, y que la falta de oportunidades, etcétera, y que la corrupción, pero terminan votando por los mismos o votando por el que una persona le dijo. O por el que le ofreció empleo, o por el que le pagó el voto. Claro, eso decía. Entonces, cuando usted, como ciudadano, se acerca a un político y le dice, venga, yo voto con usted, pero ¿qué hay para mí? Necesito unas tejas, necesito un ladrillo, o necesito que me ubique mi hija, o necesito que me dé una plata. Pues entonces ahí está contribuyendo a la corrupción. Eso me lo decía mi hija de 14 años. Tremendo. Entonces, frente a este tema, yo hoy estoy convencido, Sujei, de que sí podemos hacer una política diferente y que sí las personas pueden creer en sus dirigentes. Hoy nosotros nos la vamos a jugar por un tema que nos hemos denominado una Tuluá consentido. Y esa Tuluá consentido es volver a dar sentido a las cosas importantes, a las cosas que se olvidaron ya, a los valores que nos enseñaron en la casa. Los valores que nos decían tanto mis abuelos como mis papás, lo que no es suyo no se coge ni se toca, pero además el valor de la honestidad, el valor de la palabra como tal, de que es que si usted dio la palabra, así es. Y yo me acuerdo mucho una anécdota que pasó con mi papá, porque alguna vez con un niño yo le dije, si pierde las rivalidades de uno como hincha de fútbol, que si perdía el América, entonces yo dañaba la camiseta del América, porque resulta que el América perdió y entonces el niño que le tenía que dañar, y cuando fuimos a la casa, entonces el niño discutiendo conmigo, mi papá dice, si esa fue su palabra, pues tenés que dañarla, porque eso es una palabra y si no, no te comprometas en cosas que no vas a hacer. Eso es lo primero que nosotros vamos a hacer, es recuperar ese sentido de lo importante, y esa Tuluá con sentido le va a apostar a algo, Sujei, es a una construcción de ciudadanía, que en últimas es lo que ha faltado en la ciudad, y nos vamos a hacer una meta grandísima, que yo sé que con la bendición de Dios vamos a ser concejales nuevamente, y que esta experiencia de estos 2 periodos en el Consejo nos ha llevado a que en últimas, si no tocamos la puerta de las casas y no motivamos a la gente a que se preocupe por lo público y que se enamore de la política, pues esto nunca va a cambiar. Y entonces, a partir del 2 de enero, vamos a empezar a tocar las puertas de los tulueños entregándole una cartilla, Sujei. Una cartilla donde le vamos a decir cuál fue el alcalde que quedó electo, pero además cuáles fueron los 17 concejales electos y cuál es la función del alcalde y cuál es la función de los concejales, pero cuál es el derecho que tiene como ciudadano y cuál es el deber que tiene como ciudadano, que es una junta de acción comunal, cuáles son los mecanismos de participación ciudadana, para que la gente se interese de una vez y no se deje engañar en las próximas elecciones por tantos candidatos que llegan a prometerle el cielo y la tierra cuando realmente ni siquiera eso lo pueden hacer. Ahora que usted habla de la cartilla, me hace acordar de un video que han estado rotando a propósito del tema de la campaña política, de un hombre, en este momento se me escapa el nombre, es un gran personaje aquí de Colombia, donde decía que el gran problema de los colombianos es que no leemos, y como no leemos, no nos enteramos, y como no nos enteramos, entonces vienen los políticos, pues es lo que dice, ¿no? Vienen los políticos y nos dicen mentiras y nos enredan. Entonces ese es el gran problema. Ahora que usted dice lo de la lectura, muy interesante, pero la pregunta es si la gente la va a leer, porque realmente la gente no tiene tiempo para leer, dice pues que no tiene tiempo para leer y no hace el esfuerzo también por enterarse de ese tipo de cosas. ¿Ustedes han pensado desde el Consejo Municipal hacer también una campaña masiva para que la gente vaya a las sesiones, sobre todo los jueces de la comunidad, que se interese realmente
actualmente? Mire, Sujei, frente al tema de la cartilla, nosotros tuvimos la oportunidad, digo nosotros porque yo pertenecí a la ONG La Red, en ese entonces la Red Juvenil. Sí. Nosotros tuvimos la oportunidad, gracias a ese espacio de participación que nos entregó esa administración desde entonces, de hacer algo que fue el manual de convivencia para las comunas 6 y 7, un pacto de convivencia. Y ese, digamos, todo ese proceso nos llevó a una cartilla, Sujei, que la hicimos, y también en ese entonces participó este señor Restrepo, que es caricaturista, que la hicimos con los personajes de esa comuna 6 y 7. Entonces, ilustrada y con los mismos personajes de la ciudad. O sea, que el ciudadano decía, ah, yo a este señor lo conozco en caricatura. Ahí sí llama la atención. La gente no le gustan los grandes textos para leer. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es que los personajes de la ciudad sean los que le inviten a la gente a que se interese un poquitico por quienes los gobiernan. Chévere. Porque si no, Sujei, muy seguramente no va a pasar nada y van a venir 4 años más de quejas, 4 años más de lo mismo, de corrupción, demás. Sí. Pero entonces, mire, cada 4 años nos quejamos y siempre van a salir al escenario unos personajes que siempre van a quedar elegidos. Y son los que han estado hasta por 20 años en el gobierno municipal, y cuando no, entonces el que pone el otro. Y, bueno. Pero bueno, es un ejercicio que muy seguramente, Sujei, hay que hacerlo. Mire, yo siempre me he soñado con algo y digamos que yo sé que Dios me va a tener para algo, Sujei. Y siempre me he soñado con ser presidente del Consejo Municipal. No he tenido la oportunidad de serlo. ¿Y por qué digo de ser presidente? Porque es ese presidente el que tiene el poder de definir cómo se va a direccionar ese Consejo Municipal durante un año y cuál va a ser la estrategia para que la ciudad llegue. Yo soy un convencido que si hoy los ciudadanos no van al Consejo, pues el Consejo tiene que ir a la ciudadanía y tenemos que ir a los barrios. Y yo alguna vez en esta contienda pasada que sonó el nombre mío para ser presidente del Consejo, yo me soñaba siendo presidente. Y yo le dije a muchos empleados del Consejo, es que yo soy presidente, pues nos vamos a trabajar. Por lo menos todos los viernes vamos a ir a los barrios, así no sea en sesión descentralizada. No necesitamos hacer una sesión. Los concejales que nos quieran acompañar, que nos acompañen. Buenísimo. Pero sí todos los funcionarios del Consejo, ir a las comunidades y decirle a la gente, mire, el Consejo es una institución de la ciudadanía que tiene la representación de los ciudadanos y que cada ciudadano puede ir, puede enterarse de lo que hacen ese concejal por el que él votó, pero además de exigirle a esos 17 concejales que en últimas defiendan los intereses de la comunidad y no los intereses de unas familias o de un alcalde electo, que es lo que está pasando hoy. Entonces, en ese ejercicio es que tenemos que encontrar una dinámica donde muy seguramente el Consejo llegue a los ciudadanos y que por lo menos generemos esa conciencia de la gente, que yo siempre lo he dicho, mire, nosotros hoy somos los encargados de hacerle control político al alcalde. ¿Y quién le hace control político al Consejo? Pues tienen que ser los ciudadanos. Y si los ciudadanos no se preocupan, y si los ciudadanos no leen, y si los ciudadanos a veces ni siquiera ven los medios de comunicación porque prefieren verse el programa, la novela. Entonces, si no se preocupan por eso, pues muy seguramente esto no va a cambiar. Entonces, en manos de los ciudadanos está. Queremos colocar ese granito de arena desde el Consejo Municipal, creando esa Tuluá con sentido y que la gente se enamore de la política y por lo menos se interese mucho más de lo público. Claro, sí, señor. Y como dicen por ahí, no podemos tener la política de los políticos. Tenemos que actuar como ciudadanos. Alexander, usted habla de recuperarle la confianza por lo menos a sus electores, a sus seguidores. ¿Qué ha hecho en estos 2 periodos como concejal? Sujei, mire, en ese recuperar la confianza, nosotros hemos logrado también que mucha gente hoy crea en los dirigentes políticos. Y yo siempre he dicho, si bien no va a creer en los 17 que están asentados o en el alcalde o en las estructuras que hoy hacen política, pues por lo menos sí en algo. Mire, yo he tenido una satisfacción grande en esta campaña, en este periodo de campaña que tenemos. Que mucha gente que yo no conocía, o mucha gente que yo conocía también, que uno los ve a diario en el Consejo Municipal y son los que siempre están ahí escuchando, se ha acercado y me ha dicho, mire, yo toda la vida he votado por X o Y, esta vez voy a votar por usted. Y voy a votar por usted porque creemos que usted ha sido uno de los mejores concejales en Tuluá. Y lo hicimos, hace 4 años nos propusimos algo, Sujei, y fue hacer las cosas decentemente, hacer las cosas de frente a la comunidad y que mis principios nunca iban a estar en venta. Y en ese hacer las cosas bien hechas y hacer las cosas de frente a la comunidad, decidimos algo,
Sujei, fue acompañar al alcalde en esas iniciativas que eran de beneficio para la ciudad. Es así como nosotros, por ejemplo, le dimos las facultades a él para que reformara Infituluá y se convirtiera en una entidad que hoy ha desarrollado grandes obras en el municipio, pero además le dimos la facultad, por ejemplo, de que pudiese contratar con que tuvieran recursos para el convenio que tiene con el Ministerio de Educación, que lamentablemente hoy está parado no solamente en Tuluá, sino en todo el país, y es apostarle a la educación, pero también le dimos facultades, por ejemplo, en el tema de que tuviera las herramientas para él poder hacer lo que ha hecho. Pero también salimos nosotros a decirle, ojo alcalde, que necesitamos más inversión social. Necesitamos obviamente que no solamente la ciudad hoy necesita progreso en la infraestructura, sino que también necesita que se le apueste al ser, que es lo más importante, que en última es el que va a disfrutar de lo que se está haciendo hoy. Claro. Entonces, de nada nos sirve a nosotros tener parques, vías, semáforos y puentes si la gente hoy se siente insegura, si no tiene hoy esa capacidad para generar su propio ingreso y si no hay alternativas. Miren, una queja que siempre han tenido y han sido los deportistas. Sí. Apostarle al deporte es apostarle, sin lugar a dudas, a quitarle gente a la drogadicción, a la violencia, a la prostitución y a tantas cosas que hoy la sociedad tiene como malas. Y esta es una administración municipal que lamentablemente pues ha dejado el deporte con lo mínimo que se le puede dar. Inclusive hoy la queja de nuestros deportistas es el no pago de los incentivos. Entonces ese tema les hemos exigido y yo he sido muy crítico y muy cuestionador de una administración municipal en lo que tiene que ver con la dirección del INDER, en que se le pague a los deportistas y que ojalá se les motive más y les incentive más. Y por ejemplo yo soy de los que le he dicho a la directora del INDER, ¿de qué nos sirve por ejemplo el skate park? Muy bonito, sí, y seguramente transformó ese lugar de la ciudad, pero de nada nos sirve dejarlo solo ahí. Allá tenemos que llevar instructores para los que montan esa bicicleta, la mountain bike, para los de patineta, para todas las cosas, para que ellos motiven a los niños a utilizar adecuadamente este escenario. Claro, que les enseñen, porque los muchachos pueden tener todo el interés de ir, pero si no lo saben hacer adecuadamente, pueden accidentarse, bueno, muchas cosas. O terminan utilizando ese espacio para otras cosas. Para otras cosas. Y terminan lamentablemente, los bandidos de esta ciudad utilizándolo para otras cosas que no son. Entonces, en eso también lo hemos exigido, pero también les hemos exigido en algo que siempre, lamentablemente, los políticos lo utilizamos como caballito de batalla. Es que tenemos una gran deuda con nuestro campo tulueño. Nuestros campesinos están olvidados. Y uno cuando va a ver el presupuesto de agricultura es el presupuesto muy mínimo para tantas necesidades que tiene hoy el campo tulueño. También le hemos exigido al alcalde municipal eso, mucho más inversión en el campo, mucho más inversión en lo que tiene que ver con la vivienda rural, en lo que tiene que ver con las vías rurales, en lo que tiene que ver con los programas de asistencia técnica, pero acompañados también, no solamente eso, sino también de insumos para que los campesinos puedan cultivar, de incentivos también para que la gente vuelva a cultivar el campo y por qué no pensar en los subsidios al campo como tal, que una administración municipal lo puede hacer para que nuestros campesinos realmente cultiven. Mire, es lamentable que nosotros veíamos las chivas bajar cargadas de alimentos para la plazuela y hoy no, hoy al contrario, suben es cargadas de alimentos. Entonces, ¿por qué hoy nuestros campesinos dicen ya no es rentable cultivar la parcela? Y lo peor, nuestros jóvenes se quieren venir del campo porque ni siquiera tienen conectividad a internet, ni siquiera tienen espacios para hacer recreación y deporte. Entonces en eso nos hemos comprometido y hemos tratado de que la administración municipal también por lo menos lo haga. Lamentablemente pues el modelo no es ese, el modelo piensa más en una Tuluá de infraestructura, de obras, de cemento, podemos llamarlos así, que pensar en la parte del ser como tal. Yo pienso que tenemos una gran oportunidad, yo hoy lo estoy diciendo, tenemos todavía un periodo de sesiones que sin lugar a dudas vamos a exigirle para el próximo presupuesto del municipio que quede mucho más representado el tema cultural, el tema deportivo y el campo. Pero además otras cosas que sin lugar a dudas se requieren, así como le exigimos a planeación que revisara, por ejemplo, el tema de estratificación, un tema de estratificación que lamentablemente afectó a unos sectores que no han tenido ni siquiera inversión por parte de esta administración municipal y muchas cosas más que hemos hecho en el tema, por ejemplo, de acompañamiento a los sectores como Tres Esquinas, La Palmera y Bocas de Tuluá,
¿qué conseguimos? Por ejemplo, fui ponente de un proyecto de acuerdo muy importante que fue entregarle un bien del municipio a una asociación de mujeres productoras de La Palmera para que ellas tuvieran un espacio para desarrollar su industria y que de ahí 17 familias se benefician de eso. Y lo mismo tuvimos en Monteloro, donde fuimos ponente también de un proyecto de acuerdo para entregarles a ellos ese bien inmueble para que ellos desarrollaran todo el tema en lo que tiene que ver con un expendio lechero como tal. Entonces, estos ejercicios los hemos hecho y que también tuve la oportunidad de ser ponente del proyecto de presupuesto, el proyecto más importante que le presentan al Consejo Municipal. Y el otro fue unas vigencias futuras para el tema de educación, para garantizar que nuestros jóvenes tuvieran digamos, lo más necesario para poder desarrollar sus clases como tal. Entonces, yo pienso que lo más importante que hemos hecho en el Consejo Municipal es hacer un excelente control político, donde sin importar que somos amigos o enemigos de una administración municipal, le hemos exigido a esos funcionarios que hagan la tarea bien hecha y que por lo menos cumplan con lo que se comprometieron en el programa de gobierno que se convirtió en plan de desarrollo. Muy bien, doctora Alexandra Agudelo, a ver, usted es candidato al Consejo número 2. Sí, hemos hablado mucho en este programa porque ha venido mucha gente joven del tema de la renovación del Consejo. Obviamente, pues usted aspira a continuar allí dentro del Consejo Municipal. ¿Qué análisis hace usted de la cantidad de jóvenes? Hay muchos jóvenes, algunos obviamente con más preparación que otros, en el tema pues académico, conocimiento de ciudad, temas de gobierno. ¿Qué les recomienda usted a ellos? Porque muchos de ellos quieren llegar a hacer lo mismo que usted nos está diciendo, es decir, sí, vamos a hacer control político, pero además vamos a recuperar la confianza, pero además vamos a defender los intereses de la gente, de ciertos sectores sociales. Algunos toman las banderas de la discapacidad, otros del deporte, otros de la cultura, otros de las madres, etcétera. ¿Qué les dice usted a esos jóvenes que hoy están aspirando a llegar por primera vez a este Consejo Municipal, que como usted ya lo sabe, ya lo acaba de decir, no es tan fácil, no es como lo pintan, no es un Alicia en el País de las Maravillas llegar allá a decir, yo voy a transformar a Tuluá desde allá? ¿Qué les quiere decir a ellos? Bueno, lo primero es que hoy tenemos 217, o hay conmigo 217 candidatos al Consejo. Me parece que es muy bueno también, porque en últimas logramos lo que pretendía la Constitución del 91, es que todos los colombianos tenemos derecho a elegir, pero sí, también a ser elegidos. Pero aquí lo más importante es que como ciudadano responsable y que quiero aspirar a un cargo de elección popular y un cargo de representación popular, lo importante es que sepamos a qué vamos. No solamente porque alguien, por llenar una lista, o alguien que quiere mostrarse con muchos candidatos al Consejo, le dijo, venga, métete en este cuento. Pero si usted asume esa responsabilidad, lo primero que tiene que hacer es, por lo menos, saber qué es lo que hace un concejal, cuáles son las funciones de ese Consejo Municipal, para que no engañen a la gente. Porque ese engañar a la gente, mire, yo voy a muchas reuniones y yo todavía me quedo aterrado, Sujei, que la gente todavía va, que la gente todavía tiene algo de esperanza. Y mucha gente le dice a uno, no, es que cada año pasa lo mismo, vienen los candidatos y nos prometen una cantidad de cosas y termina el periodo, las elecciones ganan, no pierden y se desaparecen del contexto. Entonces, lo primero yo le digo a estos candidatos es que estudiemos muy bien cuáles son las funciones de ese Consejo Municipal que están establecidas en la ley. Claramente dice usted para qué es que lo elige. Y dos, que no le digamos mentiras a la gente. Yo hoy me quedo aterrado, Sujei. Veo candidatos que tienen una cantidad de cosas interesantes en este ejercicio. Por ahí inclusive vi una candidata que hablaba de la economía naranja para Tuluá. Y yo decía, la economía naranja para Tuluá. Ni el presidente de la República ha sido capaz de... Sí, por aquí la tuvimos. de decirle a los colombianos que ese cuento de la economía naranja. Y la economía naranja, si nosotros la revisamos, es mucho más para la industria que hace el arte, para la industria, ni siquiera para las personas. Entonces decía, entonces, ¿cómo aterrizar algo en Tuluá donde ni siquiera los gobiernos le apuestan al arte y a la cultura? Claro. Pero bueno, son propuestas que muy seguramente tienen que ir acompañadas de algo. Sujei, mire, nosotros nos propusimos algo y lo que hicimos fue decirle a esos candidatos a la alcaldía que hoy hay necesidades en la ciudad y nos sentamos con todos los campesinos de la zona rural plana y la candidata a la gobernación del Valle del Cauca. Y le dijimos, venga, candidata, usted es la única que se puede comprometer,
porque si yo hago ese compromiso le estoy diciendo mentiras a los campesinos. Si el diputado hace ese compromiso le está diciendo, son ustedes porque ustedes son los que tienen el poder de ejecución y el poder de manejar el recurso. Entonces, compromisos como qué, por ejemplo, la rehabilitación del puente de Papayal, que está hoy en mal estado. Es un compromiso que hizo la candidata a la gobernación del Valle del Cauca. La rehabilitación, por ejemplo, de la vía o de lo que se llamaba el anillo agrícola, que es la pavimentación de la vía La Palmera, Nariño, La Palmera Tres Esquinas, Agua Clara, Los Caimos, y rehabilitar los otros sectores que están, Tuluá Tres Esquinas, por ejemplo. Son compromisos que tiene que hacer una candidata a la gobernación, y nosotros vemos hoy candidatos ofreciendo pavimentación de vías y vemos candidatos hoy ofreciendo candidato al consejo, diciendo que les van a hacer parques, y lo peor, diciendo que van a ayudar a la generación de empleo, y uno dice, venga, y desde el Consejo Municipal, ¿cómo se empieza a generar eso? Si no hay una política clara desde un programa de gobierno de un candidato, pues muy seguramente no va a ser. Entonces, ¿cómo es este panorama de este ramillete de juventudes que quiere llegar al Consejo a renovarlo? No, a mí me parece, he visto, porque como enamorado de lo público y enamorado de la política, pues veo muchos candidatos, y yo veo unos candidatos que están muy bien aterrizados, otros que están en la luna completamente, o que quieren ser más bien como candidatos al Senado, pero ni siquiera de Colombia, sino de Estados Unidos, con todo lo que están proponiendo. Entonces yo ¿qué les digo? Mire, no le digamos mentiras a la ciudad. Nosotros solamente tenemos 4 funciones esenciales, y hay otras pues que también van encadenadas. Una es el control político, y es que de la mano de ese candidato a la alcaldía, pues lo primero que tenemos es que exigirle, una vez siendo concejales, que cumpla con su programa de gobierno, que se convierta en plan de desarrollo, hacerle seguimiento a eso. El otro es el tema del presupuesto municipal, aprobarlo dependiendo de las mismas necesidades que tenga la ciudad. Pero Sujei, le cuento algo así rápidamente, ni siquiera nosotros tenemos poder de definir ese presupuesto, a pesar de que el consejo es el que lo aprueba, el que define cómo está es el alcalde municipal. Entonces terminamos votando, es un presupuesto que define el alcalde. Que nosotros podemos hacerle sugerencias, que la misma ley dice, si el alcalde lo acepta bien, y si no, no hay problema. Y si el consejo dice no se lo aprobamos, pues él lo puede hacer por decreto, porque ya viene establecido cómo está. El otro tema es de elección de 2 funcionarios que sí son importantes, el personero y el contralor, y que ahí es donde tenemos obviamente esa responsabilidad con la ciudad, porque uno le hace seguimiento a lo que tiene que ver con el funcionario público, que cumpla sus funciones y además vela por los derechos y deberes de los ciudadanos, y el otro en materia fiscal, que es el que revisa obviamente todo el tema de que el alcalde sí se gaste la plática como es. Y el más importante, que es el tema del POT, que es el POT, es el que define cómo va a trabajar, cómo va a estar estructurada una ciudad, y que a veces los concejales por desconocimiento terminan aprobando un POT que es de Bogotá o que es copiado de por allá en las ciudades capitales, que no tiene nada que ver con la ciudad. Entonces, esa es la primera recomendación, no le digamos mentiras a la ciudadanía. Si nosotros queremos cambiar y renovar la forma de hacer política y cambiar esa forma de hacer campaña electoral, lo primero es decir, no digamos la mentira a la ciudadanía. Nuestros candidatos al consejo, aterricen. Esto no es esa tiene que ser. tan básico como parece. Claro, y lo otro es que logremos convencer a la ciudadanía que salga a votar. Yo hoy, más que una campaña, y yo siempre lo digo, más que una campaña por Alexander Agudelo, yo estoy invitando a la ciudadanía que salga a votar a conciencia, y que vote a conciencia, que ojalá pudiese revisar. Hoy tenemos 6 candidatos a la alcaldía, que revise cada una de las hojas de vida de ellos, pero además su programa de gobierno, que en últimas, en Colombia no votamos por una persona, votamos por un programa de gobierno, que es lo que dice obviamente la Constitución. Y que tenemos 217 candidatos al consejo, pues que ojalá hoy, con esas redes sociales que nos permiten tanto, pues es sino que metan a Google y den el nombre de la persona como tal, y ahí le aparece la hoja de vida, lo bueno, lo malo, y hasta mentiras aparecen de todo este ejercicio. Entonces, que revisemos un poquitico y nos preocupemos un poquitico por quiénes van a ser nuestros gobernantes. Yo pienso que esa es la tarea que tenemos. ¿Cuántos periodos más aspira a estar, Alexander? ¿Ya lleva 2? ¿Quiere llegar y luego qué? Sujei, mire, yo se lo digo. Yo no quería ser candidato al Consejo Municipal. Fue la organización política que yo represento la que me dijo, Alexander, queremos que usted sea nuevamente candidato al Consejo. Yo les dije, acepto, pero no voy más al Consejo Municipal. Ganemos, porque obviamente nosotros trabajamos siempre para ganar, y esa es la mentalidad que tenemos. Pero si Dios no nos tiene para estar ahí, pues yo no voy más de todas formas al Consejo Municipal, porque vamos a pensar en otro tema
de seguir avanzando y seguir creciendo en política. Yo me sueño con ser alcalde del municipio de Tuluá, y que si no puedo ser alcalde de Tuluá, pues por lo menos representar los intereses de los tulueños en la Duma departamental, en la asamblea, y ese va a ser, digamos, nuestro propósito los próximos 4 años, trabajar para que Tuluá conozca más a Alexander Agudelo y los vallecaucanos conozcan más de Alexander Agudelo, y vuelvo y le digo, trabajar por esa Tuluá con sentido, pero no para consentirla, sino para que la gente tome conciencia que si no le damos sentido a eso que es tan importante, que es la representación de nosotros, pues muy seguramente nada va a cambiar. Alexander, muchas gracias por acompañarnos en Gente con Voz. Así rápidamente, ¿por qué votar por usted, Alexander Agudelo, por ASI número 2 al Consejo el próximo 27 de octubre? Bueno, muchas gracias, Ujei, y recordarle a los tulueños, mire, tenemos un compromiso con la ciudad, tenemos un compromiso con nuestros hijos, del futuro de nuestra ciudad de los próximos 4 años. Yo quiero hacer las cosas decentemente, yo quiero representar los intereses de cada uno de los tulueños. Deme la oportunidad de continuar estos 4 años en el Consejo Municipal para recuperar esa Tuluá con sentido que hoy necesitamos, y para que ustedes nos acompañen, marcando obviamente el 27 de octubre en el tarjetón al Consejo, el partido ASI número 2. Cuento con ustedes, Tuluá, llegó la hora de que hagamos las cosas bien hechas. Muy bien, muchas gracias, Alexander, por acompañarnos. Doctor Alexander Agudelo, candidato al Consejo número 2 por ASI. Hacemos una pausa, yo hasta ahora en el corazón del valle, ya regresamos aquí a Gente con Voz.